Bueno, continuamos viendo cómo el Espíritu Santo obra a partir de la venida de Jesucristo, que es otra persona de esta deidad, de esta plan, si se puede decir, de Dios, en donde todo comenzó. Y vamos a ver de que a partir del Nuevo Testamento, de los Evangelios del Nuevo Testamento y todas las cartas, las epístolas, el Espíritu Santo empieza a tener una libertad diferente. Porque vamos a ver que hay una característica en donde el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo desciende y se queda, pero para que haga esto tiene que tener algunas condiciones el lugar donde vaya a descender. Básicamente, como dije recién, el lugar donde desciende el Espíritu Santo es en una persona que Dios designa, que Dios tiene en sus planes. Por ejemplo, vemos Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió, dice que subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que acá tenemos una manifestación en donde, o la primer manifestación del Espíritu Santo, en donde desciende sobre una persona, queda sobre esa persona. En este caso era Jesús. Jesús, como ya sabemos, fue mandado por Dios. Venía de la presencia de Dios. Jesús fue la persona que empezó a reunir las características para que el Espíritu de Dios descendiera. Esas características son muy parecidas a las características que en el Antiguo Testamento se tenía para el templo que habían hecho, un templo ambulatorio en donde adoraban a Dios, y había un lugar santísimo. A ese lugar santísimo solamente entraba un hombre santo. En realidad, el sacerdote era el que se tenía que guardar, que se tenía que cuidar de no pecar, de estar limpio para poder entrar a ese lugar, porque si no caía muerto. Literalmente caía muerto por entrar inmundo o indigno a ese lugar. De alguna manera, esas características para entrar a ese lugar son las características que una persona tiene que tener para que el Espíritu de Dios descienda y pueda estar en esa persona. De ahí en más vamos a ver que ese templo que existía antes se transformó en templos ambulatorios, como lo somos cada uno de los que creemos en Dios, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y de ahí en más el Espíritu Santo dice que viene y mora en esos que creen. Bueno, en Mateo 3:16 tenemos esto que hemos leído, en donde Jesús recibe por primera vez al Espíritu Santo, que desciende como paloma sobre él. Vamos a ir viendo a lo largo de esta parte de la Biblia del Nuevo Testamento, en donde apareciendo momentos en donde el Espíritu Santo hace su participación.
por ejemplo en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vamos a ir viendo acá algunas características del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas de Dios. En realidad no es el único, sino junto con Jesucristo. Como dije en un principio, los tres son los que están operando o trabajando en esta deidad, en esta función, en esta manera, digamos, de gobernar sobre la tierra y tener toda la autoridad. Veamos en Romanos 8:9, en donde dice: más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. El Espíritu escrito con mayúsculas, y eso significa al Espíritu Santo, se hace referencia. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Acá es donde vemos que el Espíritu desciende sobre los que creen en Cristo. Otra característica más que se va repitiendo a medida que Jesucristo va haciendo las cosas y la va demostrando. Por eso nuestro ejemplo es Jesucristo. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahora vamos a leer 1 Juan 4:2. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vuelvo a leer este pasaje. En 1 Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acá Juan, ahí en esta carta habla algo muy importante, en donde dice la manera de conocer qué espíritu está en esa persona. Y la manera de conocerlo es que ese espíritu o esa persona que tiene un espíritu, porque todas las personas tienen alma, cuerpo y espíritu. Ya voy a poner ese versículo en donde sale específicamente esas características del ser humano. Y el espíritu de esa persona es la que debe confesar a Jesucristo que ha venido en carne. Y de esa manera uno reconoce de que esa persona es de Dios. A eso se refiere este pasaje. Bueno, vamos a continuar con esta parte que estamos hablando del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Estábamos leyendo algunos pasajes bíblicos en donde habla de la existencia del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Por ejemplo, acá seguimos viendo de que en Mateo 12:28, que dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta expresión fue dicha por Jesucristo. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos que la presencia y la acción del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios ha obrado en diferentes lugares como en diferentes personas, desde Jesucristo hasta cualquier otra persona que cree en Jesucristo. Vemos ahora características de este personaje o de esta persona que compone la gran deidad de Dios. Tenemos Hechos 5:9, en donde Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Bueno, acá vemos que uno puede llegar a tentar al Espíritu del Señor o al Espíritu Santo. Acá lo llama Espíritu del Señor. O sea que puede ser tentado, o quizás sea una expresión que quiso decir también puedes desafiar al Espíritu del Señor. En Hechos 7:51 dice, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Acá vemos que esta persona, que es el Espíritu Santo, puede ser resistido, como lo dice en Hechos. En Hechos 7:51 fue eso. Y ahora pasamos a otra característica, en donde dice Hechos 19:2, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Acá esta expresión habla de que Pablo les la pregunta fue que si habían creído en Jesucristo, habían recibido el Espíritu Santo. Una condición, una característica para tener el Espíritu Santo. Creer en Jesucristo. Algo que sucede cuando Jesús les dijo a sus discípulos que aguardasen al Espíritu Santo, porque sus discípulos ya habían creído en Jesús, así que simplemente faltaba que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos y entrara en ellos. Vamos a ir viendo otras características, como dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu, en mayúsculas, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos acá una característica muy importante, y es que el Espíritu Santo
levanta de los muertos. Otra característica, te hace revivir, te hace levantar. Como levantó a Jesucristo, así va a levantar a toda persona que cree en Jesucristo. El Espíritu Santo tiene una característica de, o si se puede decir, de resucitar personas o levantar personas de la muerte. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Esta característica es la que también en el Nuevo Testamento habla de que somos cuerpo y que todos formamos parte de un mismo cuerpo. Resulta que esta conexión para que seamos parte de un solo cuerpo la hace el Espíritu Santo, o sea, nos conecta y nos pone en un mismo sentir y en un mismo espíritu, para que seamos un cuerpo avanzando todos a la vez y conduciéndonos hacia un mismo objetivo. Ese es el fin de unirnos como cuerpo, y esto lo hace el Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quieras. Esta es una versión que pone la palabra codicia, pero en realidad también puede decir la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Acá hay una característica en donde no es que se van a pelear uno con el otro, sobre todo cuando dice la carne, se está refiriendo a los sentimientos y a los deseos humanos. Y cuando desciende el Espíritu Santo sobre la persona, hay muchas cosas que el Espíritu Santo no está de acuerdo con los sentimientos de la carne de esa persona o de cualquier persona. Por eso habla de estar en contra en la mayoría de las veces. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad. Acá vemos lo que produce el Espíritu Santo en la persona donde desciende, donde habita, donde vive. Y el Espíritu Santo empieza a hacer florecer estas características: bondad, justicia, verdad y otras más que después la veremos. Y por último, en Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo hace una obra muy grande en el cristiano, limpiar la conciencia para que sirvamos a Dios. Una gran característica y una gran ayuda para el cristiano, de que el Espíritu Santo es el que te limpia la conciencia, las malas acciones que son guardadas en tu conciencia. Refiriéndonos al Espíritu Santo, lo único que quizás no puede llegar a entenderse es cómo puede llegar a ser una persona si ni siquiera la podemos tocar, no la podemos ver.
solamente la podemos sentir. Eso es algo muy fuera de lo normal y fuera de lo común. Allí es donde esta persona que es parte de la deidad de Dios viene y nos une, viene y nos enseña, viene y nos guía, viene y nos consuela, viene y nos da sabiduría. O sea que es una parte, si se puede decir, muy importante, como son las tres partes de la deidad de Dios que funcionan en todo este mecanismo ideado por Dios. Y uso estas palabras porque es una manera de explicar de qué es un mecanismo, explicar de cómo Dios lo ideó, lo diseñó para que funcionara y para que todo funcionara. Yo quizás haría más énfasis en el Espíritu Santo, que es la conexión, ¿cómo decirlo? La conexión que sigue teniendo su participación desde que la tierra fue creada hasta que la tierra deje de ser, y va a seguir teniendo su participación sobre la faz de la tierra y creo que también fuera de la tierra. Realmente el Espíritu Santo obra de manera muy especial en la obra de Dios, de manera muy quizás controversial también en la obra de Dios, pero obra y hace lo que el Padre le dice que haga. Por eso en el Espíritu Santo podemos encontrar diferentes acciones y diferentes formas de trabajar, diferentes formas de manifestarse en una persona. Solamente para recibirlo hace falta creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y hemos visto diferentes características del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo como una persona en donde podemos, algo que me gustaría aclarar, que sería que es una persona. Básicamente se refiere a un individuo o ser humano, aunque también en sociología y psicología se expresa como la singularidad de cada individuo de la especie humana, en contraposición al concepto filosófico naturaleza humana, que aborda lo supuestamente común que hay en ellos. Sin embargo, en ética y en derecho no solo existen personas de la especie humana. El significado actual de persona tiene su origen en las controversias cristológicas de los siglos IV y V. Se trata de disponer de herramientas de pensamiento filosófico. ¿Por qué la llamamos persona? Que una persona básicamente se refiere a un ser humano con todas sus características, pero también a nivel bíblico, a nivel teológico, si se puede decir, podemos ver de que también personas como Dios, como el Espíritu Santo, como Jesucristo, que parecen seres especiales, tienen características humanas, tienen características como los humanos. Por ejemplo, el de caminar, el de trasladarse,
Por ejemplo, el de tener sentidos, diferentes sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, tiene diferentes conocimientos, por decir, tienen un cierto conocimiento de las cosas y hasta algunos tienen un profundo conocimiento de algunos temas. Por eso quizás cuando digo que Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona y Jesucristo es una persona, porque comparten con las mismas características. Por ejemplo, el Espíritu Santo testifica de la verdad. Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Esto es una definición en donde otra definición, el Espíritu Santo es una persona, es una pregunta. La Biblia nos brinda muchas formas de ayudarnos a comprender que el Espíritu Santo es realmente una persona, es decir, Él es un ser personal y no algo impersonal. En primer lugar, cada pronombre que se usa en referencia al Espíritu Santo es Él, como cuando uno habla de una persona, y no es como cuando se habla de una cosa. El idioma original griego del Nuevo Testamento es explícito en confiar la persona, en el Nuevo Testamento es explícito en confirmar la persona del Espíritu Santo. La palabra que se usa para espíritu es neuma, no es neutra, y sería lógico usar pronombres neutros para que haya un acuerdo a nivel gramatical. Sin embargo, en muchos casos se encuentran pronombres masculinos, como en Juan 15:26, en Juan 16:13, y también gramaticalmente no hay otra manera de entender los pronombres del Nuevo Testamento relacionados con el Espíritu Santo. Se hace referencia a Él como una persona.